Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de primero de bachillerato y dentro del tema reacciones químicas estequiometría, un segundo ejercicio de aplicación de estequiometría. El ejercicio es el siguiente. El magnesio reacciona con una disolución de ácido clorhídrico obteniendo cloruro de magnesio e hidrógeno. Si ponemos a reaccionar 10 gramos de magnesio, escribe e iguala la ecuación química correspondiente y calcula el volumen de hidrógeno medido a 700 milímetros de mercurio y 25 grados Celsius que se obtiene y el volumen de disolución de ácido clorhídrico 0,1 molar necesario para llevar a cabo la reacción. Lo primero que haremos, como siempre, en un problema de estequiometría es escribir y ajustar la ecuación química correspondiente, aunque no nos lo digan en el enunciado. Sabemos que buscamos las proporciones estequiométricas justamente en el ajuste de la ecuación. Por tanto, magnesio, recuerda que el magnesio lo tratamos como monatómico por ser un metal, más HCl para dar cloruro de magnesio e hidrógeno. El hidrógeno es molecular diatómico. A la hora de ajustarlo, podemos ver que tenemos un magnesio en reactivos y un magnesio en productos. Y también podemos ver que tenemos dos cloros en productos, al igual que dos hidrógenos, y basta con añadir dos HCl para tener la ecuación perfectamente ajustada. A continuación, buscaremos el calcula. ¿Qué queremos calcular? Queremos calcular inicialmente hidrógeno. Calcula hidrógeno. Volumen de hidrógeno es un gas, medido a 700 milímetros de mercurio y 25 grados Celsius. De momento no nos preocuparemos por esto. Simplemente, de cara a definir la estrategia de trabajo, vamos a buscar la sustancia que tenemos que calcular, hidrógeno. En un problema de estequiometría, siempre conoceremos una sustancia que reacciona o que se obtiene, una de las sustancias involucradas, y a partir de ella calcularemos las demás. En este caso lo que sabemos es que ponemos a reaccionar 10 gramos de magnesio que pretendemos que reaccionen. Por tanto, ese será el punto de partida. Partimos de los 10 gramos de magnesio. Es importante tener en cuenta la estrategia que vamos a seguir. Partiremos de los 10 gramos de magnesio conocidos para determinar la cantidad de hidrógeno. Partamos, por tanto, de los 10 gramos de magnesio. Pero recordemos que la proporción entre magnesio e hidrógeno se establece en términos molares. Cuando reacciona un mol de magnesio, se obtiene un mol de hidrógeno. Por tanto, lo primero que vamos a hacer en un problema de estequiometría es esta primera etapa de preparación de los datos para poder aplicar la proporción estequiométrica. Preparación de los datos en el sentido de pasar a moles. Necesitamos averiguar moles para poder establecer la proporción molar entre una sustancia y la otra. Con lo cual nos iremos a la tabla periódica a buscar la masa atómica del magnesio. Cada mol de magnesio representa una masa de 24,3 gramos de ese metal. Con lo cual, los 24,3 gramos los llevamos al denominador para poder simplificar los gramos que teníamos originalmente multiplicando. A continuación, y de acuerdo con la estequiometría de la reacción, vemos que cuando reacciona un mol de magnesio, como hemos indicado, se obtiene un mol de hidrógeno diatómico gas. Por tanto, aplicaremos esa proporción. Cuando reacciona un mol de magnesio, al denominador para poder simplificarlo de nuevo, obtenemos un mol de hidrógeno diatómico gas. Dado que el hidrógeno es un gas que medimos a 700 milímetros de mercurio y 25 grados Celsius, debemos determinar los moles, el número de moles, la cantidad de gas expresada en moles, para poder ir en busca de la ecuación de los gases y de este modo, conocida la presión y la temperatura, poder determinar en la etapa de salida la cantidad de hidrógeno como se nos pide, como volumen. Si viste el vídeo anterior, verás que en aquel caso se pedía el volumen de un gas que se desprendía cuando éste se medía en condiciones normales. Con lo cual aplicábamos directamente aquí un pequeño atajo en el cual si un mol de gas ocupa 22,7 litros en condiciones normales, podíamos calcular directamente el volumen de esta manera.
Como en este caso seguimos hablando de un gas, por supuesto, pero no se encuentra en condiciones normales, no podemos aplicar esa proporción. Con lo cual, iremos a la ecuación de los gases P por V igual a nRT, despejaremos el volumen y dado que conocemos los moles que hemos determinado anteriormente, conocemos también la temperatura, aunque tenemos que expresarla en grados Kelvin, porque recuerda que R, la constante universal de los gases, se mide en atmósferas por litro dividido mol y grado Kelvin. Por tanto, nos obliga a operar con la presión en atmósferas, con la temperatura en grado Kelvin, con la cantidad de sustancia expresada en moles y el volumen que obtenemos lo obtenemos en litros. Pasamos los milímetros de mercurio a atmósferas para poder operar con el valor de R en la ecuación de los gases y sustituimos los valores. A continuación, simplificamos las unidades. Observa que el mol lo simplificamos con el mol de la constante universal 0,082 atmósferas litro partido mol grado Kelvin. La atmósfera de R y la atmósfera de la unidad de presión también la podemos simplificar. De igual modo, la unidad Kelvin también la podemos simplificar, aparece dividiendo en R y multiplicando en el valor de la temperatura, y la unidad que obtenemos para el volumen es la que cabe esperar. Se trata de un volumen, lo que estamos calculando, medido en litros. El valor 10,93 litros. El corazón del problema, como siempre, es la etapa en la cual, mediante la estequiometría, relacionamos una sustancia con la otra. Inicialmente, como ya hemos indicado, tenemos una etapa de preparación de datos pasando a moles, y la etapa de salida, que en este caso es el uso de la ecuación de los gases, consiste en especificar el hidrógeno que hemos calculado de la manera que nos piden, en este caso un volumen porque se trata de un gas. En el apartado B tenemos que determinar el volumen de disolución de ácido clorhídrico 0,1 molar que necesitamos para que reaccionen los 10 gramos de magnesio. Ajustamos la ecuación química, exactamente igual que hemos hecho anteriormente, y a continuación buscaremos el calcula. Calcula ácido clorhídrico. Luego, como hemos hecho en el apartado anterior, nos plantearemos cómo hay que especificar el ácido clorhídrico. Pero de entrada, lo que tenemos que calcular es HCl, ácido clorhídrico. Por supuesto, para que reaccionen los 10 gramos de magnesio exactamente igual que antes. Por tanto, nuestra estrategia consiste en, conocidos los datos de magnesio que reaccionan, poder determinar a partir de ellos ácido clorhídrico. Partamos, por tanto, de esos 10 gramos de magnesio que reaccionan. En la etapa de preparación pasemos a moles con ayuda de la masa atómica que extraemos de la tabla periódica y a continuación apliquemos las proporciones estequiométricas entre magnesio y ácido clorhídrico. Cuando reacciona un mol de magnesio, lo hace con 2 moles de ácido clorhídrico. En este punto se nos abren dos posibilidades. Vamos a abordar la primera y después iremos en busca de la segunda. En la primera opción buscaremos la interpretación de la concentración 0,1 molar. 0,1 moles de soluto por cada litro de disolución. Si la disolución es de ácido clorhídrico, esos 0,1 moles de soluto son 0,1 moles de ácido clorhídrico. En un litro de disolución hay 0,1 moles de ácido clorhídrico. Ten en cuenta que, de este modo, podemos relacionar los moles con los litros y así calcular el volumen de la disolución, 8,23 litros. El corazón del problema, como siempre, se sitúa en el eje central en el cual pasamos de moles de una sustancia a moles de la otra. Veamos a continuación esa segunda opción de la que hablábamos. La primera parte del problema sería la misma. Partimos de los 10 gramos de magnesio, pasaríamos a moles esos gramos de magnesio y a continuación relacionaríamos los moles de magnesio con los moles de ácido clorhídrico para poder obtener de este modo los moles de esta sustancia. Esta segunda opción pasa por determinar los moles de ácido clorhídrico, 0,823 moles de esta sustancia. Y dado que conocemos la concentración de la disolución, si buscamos la ecuación que relaciona la molaridad, los moles y el volumen, y en ella despejamos el volumen de la disolución,
Estos serán los moles de soluto dividido la concentración molar, de manera que al sustituir los valores dividimos 0,823 moles de HCl entre 0,1 moles de HCl por cada litro y como ves podemos simplificar los moles de HCl y los litros que dividen al denominador los podemos llevar multiplicando al numerador. Podemos constatar que el resultado es el mismo que obtuvimos por el procedimiento inicial. Y de nuevo, y como siempre, el eje central del problema es el punto en el cual efectuamos el cambio de una sustancia a otra con ayuda de la estequiometría, de los coeficientes estequiométricos de la reacción química. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigante.